La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, este fin de semana los camposantos, los cementerios, estarán abarrotados de gente recordando a quienes ya partieron, a quienes han fallecido, y las familias irán a visitar a sus muertos, ¿verdad? Es una fiesta familiar y es una fiesta de amigos, ¿verdad? Definitivamente el 2 de noviembre, que este año cayó sábado. Y quisimos abordar este tema porque hay que preparar a las personas y hay que saber de todas estas nuevas disciplinas que nos ayudan a sobrellevar cuando un ser querido se te ha ido, un amigo se te ha ido, ¿verdad? El duelo. El duelo, así es. Así que agradecemos mucho que esté aquí con nosotros Sandra Monterrosa. Ella es psicóloga y tanatóloga. Le sonó ese término, ¿verdad? Que nunca lo había escuchado. Directora del programa Vive tu Duelo Sanamente. Sandra, bienvenida, mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Estoy súper contenta de poder estar acá y poderle hablar a la audiencia acerca de la importancia del manejo del duelo. ¿Qué es la tanatología? Bueno, la tanatología muy pocos la conocen. Y qué bueno que lo preguntan y qué bueno que vamos a tocar ese tema hoy acá, ¿verdad? La tanatología es la ciencia que estudia los procesos de la vida y de la muerte. La tanatología le da el acompañamiento a las personas cuando han perdido a un ser querido o cuando hay una enfermedad terminal. Nosotros trabajamos los cuidados paliativos, ¿verdad? Les ayudamos a sobrellevar el duelo anticipado por la pérdida de la salud del familiar, ¿verdad? También trabajamos todo tipo de pérdida, ya sea la de trabajo, la de una relación, la de un empleo, la de una casa, la muerte de un ser querido, que es lo que más puede doler, ¿verdad? Una mascota. Una mascota, la pérdida de un miembro del cuerpo, un secuestro, una jubilación. Todo este tipo de pérdidas la tanatología lo trabaja. Ayuda al manejo de las emociones, al dolor emocional, a poderlo drenar, a que la persona pueda sanar y no reprimir, es decir, liberar todas esas emociones que vienen a través de una pérdida. Sandra, tú sos psicóloga. Y soy La psicóloga tanatología es después de la psicología. Es una especialización. Ajá, una especialización. Sí, exacto. Entonces yo primero me gradué de licenciatura en psicología y luego saqué mi especialidad en tanatología. ¿Y eso dónde se estudia? Mire, hay varias fundaciones donde podemos, por ejemplo, la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de Guatemala, y esto es a nivel mundial. Hay en Perú, hay en México, pero yo esa certificación la saqué en Guatemala. Ajá. A ver, tiene que ver entonces con las pérdidas. Con las pérdidas, Pero todo tipo de pérdidas. Pero principalmente con las pérdidas de la vida. Exacto. De un ser querido. Todo lo que acabo de mencionar son pérdidas de la vida. Uh-huh. Sí, porque de repente... Duelos de la vida. Son duelos de la vida, ¿verdad? Hay, Exacto. digamos, un trabajo, ¿verdad? Aquel trabajo que amábamos. Que amabas, que ajá. nosotros estábamos contentos cuando iniciamos, ascendimos, crecimos en lo profesional y de pronto nos despidieron. Uh-huh. Y es que para muchas personas también el trabajo es más que su casa. Exacto. Se sienten Los que más son felices, ¿verdad? En el trabajo. adictos Ajá. también al trabajo sufren muchísimo los duelos por las pérdidas del trabajo. Tú mencionaste también cuando pierdes un miembro de tu cuerpo. Exacto. Hay un duelo terrible. Y esa aceptación, ¿verdad? Hay que trabajar las fases del duelo, la aceptación de que ya no está un miembro del cuerpo y que tu cuerpo ya no va a ser igual, ¿sí? Porque esto afecta grandemente en la autoestima de la persona, ¿verdad? Entonces... Mencionó la palabra fases. Fases. El duelo tiene 5 fases. La negación, la negociación, la ira o el enojo, la depresión y la aceptación, ¿verdad? No precisamente estas fases se van a vivir en ese orden que lo acabo de mencionar, sino que la persona puede entrar primero en una fase de depresión, por ejemplo, entrar en una tristeza profunda,
Pensar que la vida ya no tiene sentido sin esa pérdida, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la pérdida de un ser querido por muerte. Pensar en que la persona ya no puede continuar la vida, que ya no va a ser igual la vida sin ese ser querido que ya no está. O entrar a la fase de aceptación, sí, acepto, estaba enfermo, ¿verdad? No le quedaba mucho tiempo, estaba sufriendo. O entrar a la fase del enojo, es que yo no hice más, yo hubiera hecho, es que yo tuve la culpa, no estuve ahí. Porque la vida me lo quitó o me la quitó. Porque hay mucha gente que se enoja con la vida. Con la Ajá. vida y con y el con Creador. Dios. Ajá. Exacto, y de hecho yo he tenido que trabajar con muchos clientes que han estado muy enojados con Dios. Y de hecho la última que atendí me dijo, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Cómo Dios me pudo quitar al ser que yo más amaba, que era su esposo, y habían estado 48 años juntos, ¿verdad? Entonces tenían una relación muy buena, muy cercana, tenían una relación súper buena con su única hija también y su nieto, ¿verdad? Él adoraba a su nieto y él añoraba ver a su nieto crecer, desarrollarse como persona, ser un profesional, etcétera. Y tenía 1 año de haberse jubilado. ¿Y se Después murió? de una vida entera trabajando, ya tenía 1 año de jubilado y estaba descansando. Y su esposa pues tenía muchos sueños, muchos proyectos, bueno, juntos, ¿verdad? Claro. Entonces no se pudieron cumplir. Y estaba enojada por eso, porque perdió a su esposo, a su compañero de vida, a su amigo, a la persona más cercana de su vida. Y ella era extranjera, es de México, ¿verdad? Y está aquí en El Salvador sola. Sandra, usted mencionó, porque la muerte puede llegar de forma súbita, Exacto. intempestiva, rápida, en un accidente, o puede haber un proceso en el que, pues sí, tiene un diagnóstico de una enfermedad grave y esa persona se sabe que muy pronto ya no va a estar. Son 2 distintas situaciones. 2 tipos de muerte. Ajá. No sé si hay una tercera, cuarta, pero son las que se me ocurren ahorita. Sí, tenemos el tipo de muerte violenta, ¿verdad? Inesperada, por accidente, por enfermedad o gestacional, ¿verdad? Entonces, estos tipos de muerte, no importa el tipo que sea, todas duelen. A todos les duelen. Hay personas que comparan, es que por lo menos tú estuviste con tu familiar ahí en la casa, lo viste, te despediste, y al mío lo asesinaron. O tuvo un accidente y no tuve tiempo de despedirme, ¿verdad? O es es una noticia que de repente recibís y no estabas, o sea, no la tenías en tu cabeza que eso iba a pasar, Es ¿verdad? que inclusive hasta la persona, el cuidador, que está ahí pendiente de su familiar que tiene una enfermedad terminal, ¿ustedes creen que ellos están preparados para de pronto ver que el familiar está agonizando? Porque a veces llegan a agonizar enfrente de ellos y se mueren enfrente de ellos. O recibir la noticia de que estaba en el hospital gravemente porque sufrió una crisis y de pronto les llaman para decir que falleció. No estaban preparados para eso tampoco. Porque las personas siempre están pensando en yo sé que se va a sanar, ¿verdad? La mayoría siempre están en la fase de la negociación. Diosito, por favor, sanalo, yo me comprometo a cuidar de él todos los días, voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto y lo otro, pero haceme el milagro. Hoy voy a ser bueno. Hoy voy a ser bueno. Ya no voy a tener conductas incorrectas. Incorrectas, ajá. Exacto. Me voy a portar bien. Sí, y pues a veces el milagro no se da. Y eso es parte de la negación. Es parte de la negación, de querer soltar a la persona. Y a veces nosotros podemos ser un poco egoístas, ¿verdad? Con nuestros familiares, porque no estamos pensando en el dolor que está sintiendo el enfermo, en la depresión que está viviendo, y les decimos y les exigimos, vos podés, lucha, tenés todo para hacerlo, vos sos fuerte, siempre lo has sido, ¿verdad? Entonces, y les estamos exigiendo al enfermo que haga más esfuerzo del que ya está haciendo con lo que está sufriendo de la enfermedad. Entonces, ¿en qué pensamos? En que yo no quiero que se muera porque yo no quiero sentir dolor. Pero eso es egoísmo, ¿no? Exacto. Por eso les decía que a veces nos volvemos egoístas.
¿Será egoísmo? No sé si la palabra es egoísmo, pero yo quiero el bien para la otra persona. Pero el bien no es verlos sufrir en la enfermedad, estarles exigiendo seguir el tratamiento. El tratamiento a veces puede ser demasiado duro, puede ser difícil, doloroso, ¿verdad? Entonces la persona tiene todo el derecho a decidir si quiere tomar el tratamiento, si quiere estar viviendo ese tratamiento en sufrimiento o quiere pararlo, ¿verdad? Por eso nosotros tratamos la manera de cuando trabajamos con la familia esa enfermedad, de que dejen que el enfermo decida qué quiere hacer, si quiere seguir el tratamiento o ya quiere irse a descansar. O Sí. aunque tenga tratamiento, pero ya su cuerpo ya no ya puede. no aguanta, porque a veces exacto. la enfermedad está muy avanzada. Claro. ¿Verdad? Exacto. Está bien cuando la enfermedad apenas empieza, porque entonces ahí podemos ir trabajando los tratamientos, prevenir y todo esto, ¿verdad? Atacar a tiempo, pero la mayoría de veces suele ser cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Claro. Yo he visto otras situaciones, Sandra, cuando alguien está muy enfermo, está en el hospital y los familiares van llegando y algunos logran todavía verlo con vida, pero de repente se murió la persona y cuando llegaste ya se había muerto. Y entonces ahí vienen aquellos desahogos violentos, siento yo a veces, ¿verdad? De que ¡ah! No me esperó o cosas como esas. Y pues sí, o sea, no sé si eso es, tenía que verlo antes de que se fuera, tenía que verla o pedirle perdón antes que se fuera. Probablemente sí, son manifestaciones ante la noticia, ¿verdad? Manifestaciones conductuales y a la vez manifestaciones emocionales porque viene la culpa. ¿Por qué no estuve ahí a tiempo? ¿Por qué no vine a tiempo? ¿Por qué? O también el hecho de enojarnos, pero ¿por qué no me esperó? Ajá. ¿Por qué no esperó a que yo me despidiera? O ahí vamos otra vez con la tristeza y la culpa. Es que yo tenía que pedirle perdón. Él no sabe que yo tenía que decirle algo, ¿verdad? Entonces ahí vemos este tipo de situaciones cuando una persona pues recibe esa noticia y no lo alcanzó a ver, Okay. ¿verdad? Bueno. Pero voy a aclarar algo, no depende de nosotros tampoco que la persona parta o no parta, ¿sí? La persona decide ya irse porque ya están muy cansados de estar con tanto sufrimiento. Hay algo que las personas no saben acerca de los enfermos, ¿verdad? Terminales, es que viven en una depresión profunda. Una depresión que es una depresión silenciosa, es un duelo silencioso para ellos. ¿Cómo es que decís tú, compañero? La procesión por dentro. La procesión va por dentro. Exacto, exacto. O sea, imagínense no poder hablar cómo se sienten porque no quiero que Carolina se sienta mal. No quiero expresarle que yo estoy ahorita que me muero del dolor y de la tristeza, pero si le digo esto, ella se va a poner mal. Entonces, los enfermos siempre están pensando por los familiares y se callan muchas veces sus emociones y eso hace que la enfermedad se agrave, porque las emociones están tan conectadas con nuestro cuerpo que si las reprimimos, entonces viene a tener un impacto totalmente negativo en nuestra salud física. Ahora, si reprimimos cuando estamos enfermos, ¿podría repetirme las fases? ¿Las 5 fases? tenemos la negación, negación, ¿verdad? Que es cuando decimos, no puede ser cierto, no, esto no me puede estar pasando a mí. Tenemos la ira y el enojo cuando hay culpa. Es que yo tuve la culpa, es que yo hubiera hecho, es que se fue, es que me dejó, es que Dios, ¿por qué me lo quitó? Tenemos la negociación, que esa es prácticamente las personas la viven cuando hay una enfermedad terminal. Queremos hacer un pacto con el Creador, pedirle un milagro, sanalo y yo te prometo que voy a estar en la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Haceme el milagro. Tenemos la depresión que cuando hay una tristeza profunda, ¿verdad? Un sentimiento tan grande negativo por el hecho de que nuestro ser querido ya no está, que nunca más lo vamos a volver a ver, y tenemos la aceptación, que es cuando sí, tenía que partir. Yo no la quería aceptar, pero creo que era lo mejor. ¿Cómo se vive cada una? ¿Cómo se Ajá. trata ¿Y cómo se trata cada una? Porque tú nos decías algo muy importante, Sandra. No se dan en ese orden. No se dan en ese orden. Ujú. Pues, por ejemplo, cuando estamos con la negación, ¿sí? La persona empieza a decir, no, es que no. Y de hecho he tenido pacientes que me han dicho, es que yo me imagino que él anda de viaje.
Siempre salía de viaje, entonces ahorita estoy con mi mente de que está de viaje y yo les digo, no, yo los tengo que confrontar, los tengo Sí, que porque regresar, pensar que anda de viaje significa que va a volver. que va a volver. Ajá. Entonces ahí estamos prolongando el duelo, haciendo que el duelo llegue a ser patológico y complicado, ¿verdad? Que entonces ahí sí ya estamos poniendo en riesgo nuestra salud mental y nuestra salud física, ¿verdad? Entonces yo tengo que confrontarlo, no está de viaje. Lo siento, es esa persona que usted amaba y que está esperando, ya no está y nunca más la va a volver a ver. Yo sé que suena duro, ¿verdad? Pero a veces tengo que confrontar para que la persona caiga en la realidad. Y ahí los dejo yo que lloren todo lo que quieran llorar en las sesiones. Más, yo les digo, si usted viene a la sesión solo a llorar, está bien. Yo lo voy a escuchar llorar, yo le voy a dar todos los Kleenex que usted necesite. Aquí estoy. Vamos juntos de la mano caminando en este proceso tan difícil. No está solo, lo estoy acompañando. Yo entiendo porque yo también pasé por una pérdida. Yo perdí a mi hermano cuando yo tenía 17 años por una muerte violenta, ¿verdad? Entonces él tenía 14 años y yo viví durante mucho tiempo en la negación también. Y eso me iba enfermando a mí mentalmente y físicamente. Yo empezaba a tener problemas de depresión y ansiedad y también problemas del corazón, ¿verdad? Entonces yo al paciente le tengo que decir, no, él ya no está y vamos a trabajar la aceptación. Necesitamos trabajar una de las tareas más difíciles del duelo, que es tener que aceptar que ya no va a estar conmigo, que ya no lo voy a volver a ver, que ya no le voy a volver a abrazar, que ya no voy a poder sonreír con él, que ya no vamos a poder salir, que ya no voy a poder abrazarlo, ¿verdad? Que ya no vamos a poder hacer nada juntos, o sea, nunca más. Y esa es una de las tareas más difíciles dentro de los procesos de duelo. ¿Y estos procesos de duelo, Sandra, cuánto tiempo pueden durar? Según la tanatología nos está dando un aproximado de 1 año a 2 años, ¿verdad? Pero esto depende de cada caso y de cada persona según su relación con el fallecido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tengo una cliente muy querida, ella perdió a su hija tenía ella 32 años en un accidente, ella salió muy feliz que iba a ir a conocer un nuevo lugar, etcétera, pero resulta que ya en la noche le estaban dando la mala noticia de que su hija había perdido la vida porque cayó a un abismo, ¿verdad? Entonces, ella tenía una relación pero tan cercana con su mamá, con su papá, con sus hermanos, ¿verdad? Era el alma de la casa. Entonces, mamá era su todo, ¿verdad? Y mamá era aquí, mamá era allá, o sea, tenían una excelente relación, había mucha confianza. Entonces, ella a este tiempo ya tiene 1 año y medio de haber perdido a su hija y es el tiempo que ella está con nosotros en nuestro programa Vive, Apoyo en Duelo, ¿verdad? Está trabajando todavía el dolor porque el dolor ahí está. El dolor ha disminuido. Las emociones está todavía trabajándolas, pero al hablar de su hija todavía le causa dolor y llanto, pero ya no tiene ese pensamiento de ya no quiero vivir yo tampoco. Ya no tiene ese pensamiento de que la vida ya, ¿para qué tiene sentido la vida? Si no está el alma de la casa, ya no tiene ese pensamiento de que se quiere ir con su hija, porque tiene otros 2 más. Tiene a su esposo, que ellos también son muy unidos, ¿verdad? Pero tiene 1 año y medio. Y siento como especialista que estamos ahorita en el 40% del avance. Apenas. Ajá. Sí, Y Sandra, pero es un muy buen avance. pero ¿cómo lidiamos nosotros? Porque todos nos vamos a morir. Todos. A mí me llama mucho la atención, en Cataluña hay un osario con cientos de calaveras y hay una inscripción que dice, como te ves, yo me vi, y como me ves, te verás. Es la calavera hablándole al que está viendo. O sea, todos vamos en algún momento, pero uno cree que nunca se va a morir o que la otra persona va a estar para siempre.
Exacto. Como que no andamos pensando en eso todos los días. Y cuando hablamos de la muerte. ¿Verdad? O sea, no andamos. No pensamos que nos vamos a morir. Ajá. Y cuando hablamos. Mañana, y puede ser, uno nunca sabe. Y cuando hablamos de la muerte, ¿qué pasa? No. No hablemos de eso. No. Pues ya querés que yo me muera. Pues estás loco. Sí, me estás deseando la muerte. Sos ave de mal agüero, ¿no? Cállate. Y Cancelado. Sí, y así. De hecho, mi abuelita era así, que me decía, no, cállate. Me decía, no andes hablando esas cosas. Vos como que querés que ya me muera, ¿verdad? Entonces, pero era mi curiosidad de niña de saber qué iba a pasar cuando uno moría, pero siempre me callaron, ¿verdad? Y ese es algo que tenemos todos, ¿verdad? Ese algo no, es un pensamiento que tenemos todos. No vamos a morir, o sea, nos creemos inmortales, porque yo lo viví. Recuerdo que un año antes que mi hermano muriera, estaban muriendo muchas personas en el pasaje de la colonia donde yo vivía. Y yo decía, pobrecita esta gente, cómo llora. Y yo veía que se ponían mal las personas. Y yo a mis 16 años decía, no, pero gracias a Dios eso nunca nos va a pasar a nosotros. Nunca. Ay, qué o sea, duro. Yo nunca imaginé, ni de chiste imaginaba que yo iba a perder a uno de mis seres queridos. Y resulta que al año siguiente muere mi hermano. Y ahí me quedó claro que todos somos vulnerables. Pues y sí. que todos vamos a morir. Hay otra frase que repetimos constantemente, que cuando se le muere el hijo a un papá o una mamá, la frase es, este no es el orden de la vida. El orden de la vida es que los hijos entierren a sus padres y no viceversa. Y eso también es parte de... Sí, a veces cuando los padres entierran a los hijos, ¿verdad? Hay una frustración porque dice, se supone que tú me tenías que enterrar a mí, no yo a ti. Exacto. Porque se supone que entre más edad, las probabilidades de que te mueras son mayores, porque creemos que la edad está relacionada a la muerte y no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque puede morir un recién nacido como se puede morir alguien de 100 años. Exacto. Uh-huh. Y lo toman como una ley de vida, ¿sí? Es que la ley de vida es que los hijos entierren a los padres, pero no hay una ley de vida así. Y yo les digo, aquí no hay un orden. Puede morir tanto un bebé a sus 5 meses, puede morir un bebé de 1 año, puede morir una niña de 3 años, puede morir un anciano de 80 años. No hay un orden. Así que los traigo a esta realidad y cuando me dicen esto también, yo les digo, pero también recuerden que si ustedes son creyentes, váyanse a la Biblia, a donde nos dice el Señor que hay un orden para morir, que primero van a ser los hijos. Los padres. No hay un orden, ¿verdad? Porque de hecho Jesús, ¿cuántos años tenía cuando murió? 33, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, de los hijos de Adán y Eva, tenían 2 hijos, Caín y Abel. Murió Abel, o sea que los padres enterraron a su hijo Abel, ¿verdad? Entonces, no hay un orden. O sea, ese orden que nos hemos ¿qué? Creado nosotros los humanos, ¿verdad? Son creencias irracionales. Ok. ¿Sí? Bueno, más que interesante ese tema, que hay participación de la audiencia. También tenemos aquí desde el estudio otras inquietudes. Abel, vamos a ver la colita. ¡Tony! Pau. 8 de la mañana, 34 minutos. Como siempre, nuestros patrocinadores nos ayudan a complacer a nuestros invitados, como Cherito Café. Ayúdame, compañera. Ajá. Esto viene de la finca Las Veraneras. Es un zampacho Black Honey de Cherito Café. Bueno, Cherito Café es el café oficial en Diana Verónica y Tony, ¿verdad? Es el café que estás tomando. Está y superrico. Cherito Café te envía esta bolsa de café. ¡Qué El café. bendición! Ay, eso es una bendición. Sí. Tener café viene en grano para que lo puedas moler. Súper bien. Cherito Café es un café 100% salvadoreño. Se puede comprar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en San Benito. También en las tiendas Tengo, que están en varios centros comerciales, o se puede pedir directamente a través de sus redes sociales, @cheritocafé.sb. Pásemele la lechita también, compañero.
compañero, leche Ira 26, tan salvadoreña como vos, también es parte de nuestros obsequios. Tú estás muy joven, pero la leche Ira 26... Me encanta la leche. La leche Ira 26 ha regresado. Allá por los 80 era la leche de todos nosotros, y ahora ha regresado y tiene a bien pues también regalarte estas bolsitas de leche Ira 26, tan salvadoreña como vos. Además, te invitamos a desayunar gracias a los amigos de San Martín, hablando del Día de los Santos y del Día de los Fieles Difuntos. Está el pan de muerto, que solo encuentras en San Martín. Vive esta tradición disfrutando y compartiendo en familia con las presentaciones. Hay pan de muerto tradicional, cubierto con azúcar granulada, el relleno de crema Bavaria o los cubiertos con chocolate, disponibles en todas las tiendas de San Martín. Y te invitamos también a utilizar los servicios de Línea Rosa. Línea Rosa nos trajo los desayunos desde una sucursal de San Martín hasta nuestra cabina. Línea Rosa es un servicio de transporte conducido por mujeres, para transportar mujeres. Te lo recomiendo, Sandra, te da seguridad, comodidad, tranquilidad, trabajan 24/7 y se pueden contactar en el 62004491 o a través de Línea Rosa App. Así que gracias, Línea Rosa, por traernos los desayunos. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando sobre el manejo del duelo. 8:37. Mira, aquí estamos tocando un montón de temas más que interesantes con la tanatóloga, que es una especialización de la psicología, Sandra Monterrosa. Ella es la directora del programa Vive tu Duelo Sanamente, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué estábamos? ¿Qué pasa? Había Emerson, quería hacer Emerson, una ajá. pregunta, y aquí tenemos otra de nuestro amigo Radio Escucha, Juan Carlos Amaya. Adelante, Emerson. Adelante, Emerson. Le quería preguntar a Sandra el tema de sanar el subconsciente. ¿Hace su trabajo? Y se lo pregunto porque me pasó con un ser querido que cuando falleció, a la semana habrá sido de haber fallecido, soñé con la persona y me decía, estoy bien, estoy en paz, quédate tranquilo. Durante el sueño. Y yo como, ok. Fueron varios meses para poder aceptar el duelo y ya después, posterior, todo fue diferente. Pero, o sea, por eso pregunto, si el mismo subconsciente hace como su trabajo, porque en un sueño que me diga estoy bien, y me pasó con 2 personas. Yo ya he escuchado eso, Con es 2 cierto. personas que ¿No me has han dicho escuchado en eso? sueños, Uh-huh. uno fue un amigo y otra fue mi abuela, entonces, y los 2 estoy bien. No puedo te seguir en preocupes paz. por mí. Y ambos estaban en un jardín. Ambos. No sé por qué tiene que ver con un jardín, pero ambos estaban en un jardín. Ok, interesante esa pregunta porque de hecho también yo lo viví. Cuando murió mi hermano a los 3 meses, él se me presentó en un sueño, pero yo ese sueño lo vi tan real que la escena era literalmente como cuando yo me quedé dormida en la cama, todo estaba así como cuando me quedé dormida, cuando me acosté. Y él me dijo, yo sentí que alguien se sentó a la par de mi cama y yo me asusté y volví a ver y era él, estaba sentado y a él le encantaba andar descalzo, ¿verdad? En la casa. Entonces, y lo miré descalzo con una calzoneta y su camiseta y me dijo, ya no llores, ¿verdad? Me dijo, ya no llores que yo estoy bien, solo preocúpate por Beatriz, que era nuestra hermana menor, ella te necesita, pero ya no me sigas llorando. Entonces, y vine yo y lo abracé fuertemente y recuerdo que en el sueño le decía, no te vayas, por favor, no sabes qué difícil es la vida sin vos, ya nada es igual, no te vayas, no nos dejes. Entonces sentí que él me abrazó y de ahí desperté, pero cuando desperté sentí ese abrazo, sentía la sensación de que lo había abrazado. Ahora, eso suele pasar con la mayoría de dolientes, ¿verdad? Que sueñan a su ser querido y les dicen estoy bien, porque entiendo, según lo que nos decía Elizabeth Kubler-Ross, que es como una conexión de alma con alma, ¿verdad? Y se nos da la oportunidad de poder verlos a ellos por última vez a través de los sueños. Entonces ahí nos están diciendo de que el lugar donde se encuentran es mucho mejor que estar aquí enfermos, ¿verdad? O tener una vida tan difícil, pero que ese lugar
que el Creador tiene preparado para todas las almas que parten de este mundo, ¿verdad? Es como un descanso de tanto dolor, sufrimiento, enfermedades, lo que sea que se haya vivido acá en la tierra. Entonces, sí, el cerebro es maravilloso también, que él nos ayuda a sobrevivir a dolores tan extremos, ¿verdad? Y por eso también trabajó el subconsciente ahí, diciéndonos ten paz, ten calma. Pero en mi caso, cuando yo tenía 17 años, no lo podía entender. Y porque no tuve ese acompañamiento. Entonces yo siempre viví reprimiéndome mis emociones porque realmente era lo que mi hermano dijo, no llores. Entonces yo ya no lo quería llorar. Pero ok, no podemos hacer eso, de no llorarlos, porque el cuerpo necesita liberar toxina a través de las lágrimas, ¿verdad? Liberar el dolor. De hecho, eso son las lágrimas, ¿verdad? Sí. Esto te lo explican también los médicos, Exacto. que la lágrima es una expulsión de desechos del cuerpo. Exacto. Y son las emociones. Y es más, uno cuando está en duelo llora muchísimo, y llora y llora y llora porque hay un dolor tan grande, ¿verdad? Porque se ha hecho una herida en las emociones, en los sentimientos, en la mente. No es una enfermedad, ¿verdad? El duelo no es una enfermedad, es una herida emocional. Así que si lo soñó y le dijo, estoy tranquilo, estoy en paz, pues siéntase en completa paz, ¿verdad? Pero si todavía hay que llorar, lloremos. Es como parte Es parte. del subconsciente que te ayuda, Que ¿verdad? ayuda. Que te El cerebro ayuda. nos está ayudando a sobrevivir a esta gran pérdida, a esta gran Porque dolor. yo he escuchado gente, pero yo creo que eso tiene que ver con temas religiosos que dice, es que se me apareció. Ah, no. Y me dijo que estaba bien. No sé si ustedes han escuchado ya eso, ¿verdad? Que es que se me apareció de repente y lo vi. Y lo vi bien, ¿verdad? O lo vi llorando, o cosas de esas he escuchado yo también, pero no sé, yo en esas cosas, Sandra, pienso que es parte del subconsciente, como tú decís, es parte de cómo yo estoy manejando la Exacto. pérdida de esa persona. Exacto. Por ejemplo, si esta persona no ha dormido mucho y puede llegar a tener ese tipo como de alucinaciones, ¿verdad? No es que esté loco, no es que esté esquizofrénico, pero ya la falta de sueño hace que una persona pueda llegar a tener hasta alucinaciones, ¿verdad? Entonces, probablemente de tanto pensar en la persona, ¿verdad? El cerebro le hizo una mala jugada y lo vio. Entonces, y dijeron, se me presentó, ¿verdad? Pero también es porque nosotros pensamos mucho en el ser querido y no le hemos dado también el descanso a nuestro cerebro si no dormimos bien, porque los duelos es un desgaste emocional terrible. Hay que dejarlo, siempre te dicen, hay que dejarlos ir. Sí, ¿Verdad? hay que dejarlos ir, hay que dejarlos ir, hay que dejar ir ese recuerdo de que aquí estuvo, ¿verdad? Hay que dejar ir eso de que no lo puedo aceptar, hay que dejarlos ir. Yo perdí a mi madre el año pasado, dice Juan Carlos Amaya, en mayo. El entierro fue el 10. Generalmente no voy al cementerio, no celebro su cumpleaños y este año, a pesar del asueto, trabajé el Día de la Madre para no pensar en eso. Ay, No lo ha dejado ir. no la ha dejado ir y está todavía como en una negación. Yo- Y hay que trabajarlo porque sí tenemos que aceptar, es más, ok, ella murió, dijo, En mayo. en mayo. Ujú. Podemos conmemorar, ¿sí? Podemos conmemorar el mes de mayo como tuve a la mejor madre del mundo. No tenemos por qué dejarlos de pensar, ellos valen la pena que los sigamos recordando aunque duelan, es lo que decíamos, ¿te acuerdas? Que la gente no habla de los duelos porque no quiere sentir dolor. Y yo como especialista, cuando llegan los dolientes, yo les digo, aquí vamos a trabajar el dolor. O sea, vamos a sentir dolor. Vamos a permitirle al dolor que fluya. No lo vamos a negar, no lo vamos a reprimir, porque les digo yo, el dolor se puede convertir en su gran maestro o en su gran enemigo. Si es su gran maestro, usted le va a permitir, se va a dejar sentir el dolor, va a fluir y lo va a sanar. Ese mismo dolor sana. Pero si yo lo hago mi enemigo, entonces me va a enfermar. Claro. Y No- va a terminar con mi felicidad. te va a embaucar. Aquí está poco- Paola. Va a Un poco hundir. lo que dice María Reyes aquí. Ah, también. Lo que no lloramos, lo lloran nuestros órganos. Exacto, muy bien dicho. Ujú, también. Sí, las emociones están tan conectadas con nuestro cuerpo Lo que tú decías, cabal. que si nosotros reprimimos nuestras emociones, entonces el impacto viene en nuestros órganos y ahí vienen las enfermedades físicas. De pronto, no sé por qué últimamente
estoy con dolor de estómago, me está ardiendo el estómago, me están dando dolores de cabeza terrible. Últimamente se me baja la presión, no sé por qué. Porque hay emociones reprimidas. Aquí está Paola también. Yo también soñé con mi abuelita a los pocos días de haber fallecido. Yo estaba bien bicha, no entendía todo esto, pero sí soñé con ella y fue un sueño bien vivido. En mi sueño estábamos celebrando el cumpleaños de ella y me la encontré en la cocina de mi casa y le dije, abuelita, la estamos esperando para el pastel. Ella me respondió, estoy celebrando ya, estoy bien. Solo una observación para que el comentario sea más entendible. Dice que es un sueño bien vívido. Ah, perdón, vivido, dije yo. Vívido, o sea, Vívido, sí. A lo que me refiero es que ella... Lo sintió real. Lo sintió Real. Ajá. Sintió que no era un sueño, sino una escena real, ¿verdad? Exacto. Y tuvo la oportunidad de que la abuelita le dijo, ya estoy bien, estoy tranquila, ya viví mi vida. Mamá Coco. Ya se cumplió mi misión en la tierra, ahora me toca el descanso eterno. ¿Sí? Okay. Ahorita Mira, que Tony ajá. dice Mamá Coco, Ajá. quería llegar a un punto. Era Mamá Coco. Sí, pero es que quería llegar a un punto en lo que decía de no olvidar a nuestros seres queridos, y eso lo muestra muy bien la película en el altar el altar de muertos. El altar de muertos que hacen en México cada 2 de noviembre, en poner la fotografía para que ellos en el plano en el cual se encuentran, no olvidándolos, puedan seguir ahí. Y quedan en el corazón. Que es un poco lo que va a pasar este fin de semana, ¿verdad? Porque hay gente que le lleva mariachis. Les ponen guaro. Sí. Pues Sí, le ponen gusto, guaro, ajá. depende del gusto de la persona. Los Por gustitos que la gente... Si le gustaba, ajá, les ponen las comidas que les gustaba, cosas, es parte del manejo del duelo. Sí, y eso lo pueden hacer hoy que vayan al cementerio, ¿verdad? A celebrar, sí, a conmemorar, ¿verdad? La memoria de nuestros seres queridos, de quienes fueron aquí en la vida, de lo que nos enseñaron. Así Yo a Roberto que- lo tengo arriba de la botella, de verdad, por eso. Compañera. Arriba Pero de la sí, botella. Ajá. algo... Te pido permiso para preguntar lo que te dije. Sí, Sí, dale. porque vaya, en el caso de Ana Verónica, pues hoy está el hecho de que se puede incinerar El fallecido, al fallecido. el ahora occiso. Ajá, hay gente que va y lo tira al mar, a un lago, a un bosque, o se lo llevan a su casa. Eso es bueno, no es como estar yendo, convertir la casa en un cementerio o Y ahí tengo a las 3 también, ¿verdad? ajá, A la Yoko, a la Coqueta y a la Cosita. Ah, pero son mascotas. Ujú, Pero, ajá, bueno. En el caso de que cuando son personas, sí, lo más recomendable es que no los tengan en su casa, ¿verdad? Porque ellos merecen un espacio fuera de la casa, ¿verdad? Ellos ya vivieron en su casa en vida, entonces necesitan otro espacio donde ustedes puedan no identificar, sino que aceptar. Ya no va a estar aquí en la casa, va a estar en otro lugar, y eso ayuda en la aceptación de que ya no está, ¿verdad? Hay quienes sí los pueden tener en su casa, pero como les decía yo, depende también del trabajo que se haga en el duelo, ¿verdad? Porque si yo voy a tener esas cenizas en casa, pero voy a estar trabajando mi proceso, está bien, porque llevan un acompañamiento. Ahí van a haber momentos donde va a haber confrontación, donde va a haber trabajo de aceptación, ¿verdad? Entonces sí, este espacio aquí es para él, pero ya no me afecta, ¿verdad? Ya no platico con las cenizas, porque hay quienes, de hecho, inclusive aunque no tengan las cenizas ahí dentro de la casa, tienen fotografías y empiezan a hablar, hola, ya vine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, mira, fíjate que hice esto y lo otro. Entonces, Sí, eso es. Ajá. estamos todavía pensando de que manera... la otra persona está ahí. A sí. veces de manera inconsciente, ¿verdad? O a veces son conscientes de que ahí está. ¿Por qué? Porque seguimos en la negación. Y Sheila ahí tenía... Y ahí ajá. no quiero soltar. Ay, ay, No quiero dejar ir. Ajá. Sheila tenía algo. Sí, precisamente de lo que está hablando. Yo también tengo las cenizas de mi mamá en casa. Fue algo que hablamos en vida, ella y yo. Nada más que las cenizas de mi mamá están enterradas en la casa. Y tiene un espacio especial, ¿verdad? Lo hablamos y incluso yo le hice la broma. Yo te voy a tener aquí, pero si no me venís a asustar. le dije. Siempre dicen, te va a venir a jalar las patas. Sí. Y yo le dije, pero si no me venís a asustar. No, hija, yo no te voy a venir a asustar ni nada. De alguna manera, también, como dice la licenciada, también es importante el manejo del duelo. Y precisamente por eso
Personalmente, yo puedo decir, estoy en el programa Vive tu duelo sanamente. Estoy trabajando con la Lic Sandra Monterrosa y he visto increíblemente la diferencia del solo dejar que el duelo vaya pasando a empezar a trabajar el duelo acompañado de un profesional. Lo he vivido personalmente, lo estoy viendo también en las demás personas que forman parte del taller. Como ella dijo, hemos visto muchos avances, es tan gratificante. Y personalmente les digo, el aceptar la muerte de un ser querido, la pérdida de demás cosas que tenemos en la vida, como ella ya lo dijo, no solo estamos hablando de personas, sino de trabajos, de relaciones amorosas, de todo lo que se te pueda ir presentando en la vida, la aceptación de eso y poder superarlo cambia la vida. Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque, bueno, nos hemos enfocado en el tema del duelo por el fallecimiento de un ser cercano, pero hay un montón de duelos, ¿verdad? Hay un montón de tipos de duelos. Y yo no me quisiera imaginar, Sandra, a alguien que pierde a un ser querido porque se suicida. Eso todavía yo creo que ha de ser mucho más doloroso, confuso. Híjole, ¿cuántas preguntas se te han de meter en la cabeza cuando un padre encuentra a un hijo que se suicidó, ¿verdad? En nuestro país pasa. O cualquier ser muy cercano, la pareja, el hijo, el papá, qué sé yo, pero que se suicidan porque eso no es un proceso natural, ¿verdad? Que se muera alguien es un proceso natural de la vida. Desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir, pero que alguien se quite la vida, híjole, esa pregunta sí a veces me la hago, digo yo, ¿cómo, qué montón de preguntas se te meterán en la cabeza, ¿verdad? Cuando alguien muy cercano se suicida. La verdad es que es una de las pérdidas más fuertes, según la tanatología, ¿verdad? Por lo mismo de que, ¿y qué pasó? No me di cuenta, pero si estaba bien, si sonreía, si yo no lo miraba que estaba triste, no entiendo. Pero estas personas muchas veces viven duelos silenciosos, ¿sí? Han tenido pérdidas en su vida. Por ejemplo, ¿qué tipo de pérdida puede ser? La pérdida de la inocencia, un abuso o violación sexual a temprana edad. Y no lo dicen, porque el agresor los amenazó. Entonces van guardando eso es un duelo tremendo, ¿verdad? Entonces esa persona va guardándose todas sus emociones, todo ese caos mental, toda esa confusión, y desarrollan la depresión, que si la depresión no la atendemos a los primeros síntomas, se vuelve como un cáncer ya terminal, porque la persona que hace el primer intento en suicidarse va por el segundo, va por el tercero, ¿verdad? Va por el cuarto. Pueden llegar hasta 8 intentos de suicidio y logran consumar el suicidio, ¿verdad? Pero la persona se suicidó porque tenía una depresión ya bien avanzada, profunda. ¿Y quiénes son los que probablemente se suicidan? Son las personas que viven duelos silenciosos durante su vida, ¿verdad? Tienen pérdidas, tienen traumas y no lo hablan, no lo dicen. Recuerdo el caso muy sonado de este chico que se suicidó ahí por el Albert Campus, creo que se llama el lugar, por la Nacional, el que se suicidó. Eso fue como el año pasado, Campos, creo fue, perdón. ¿verdad? Sí. Algo, ajá. Ok. Era ya su 5º intento de suicidio, ¿sí? Pero tras la historia de esa persona, muchos pudieron haber juzgado a la mamá, a los familiares, ¿verdad? Pero tras la historia de esa persona que se suicidó, había un inmenso dolor, muchas pérdidas, muchos traumas, ¿verdad? Y puede sonar fuerte, pero creo que eso era lo mejor para él, descansar de esa enfermedad que tenía, que lo carcomía tremendamente. Ok, son cosas que pueden pasar, ¿verdad? Exacto. Sandra, ¿cómo te encontramos? Vive tu duelo sanamente, se llama el programa. El programa se llama Programa Vive y Vive. tenemos 2 talleres que son los pilares del programa. El primer pilar es Vive tu duelo sanamente y el segundo es Vive tu vida plenamente. El primer pilar, el primer taller, Vive tu duelo sanamente, es donde te
tenemos a todas las personas que han perdido un ser querido, trabajamos las emociones, trabajamos el dolor, trabajamos todo lo relacionado a las pérdidas, al duelo, a la sanación, ¿verdad? Y luego de haber estado 2 o 3 sesiones en ese taller, los pasamos para Vive tu vida plenamente, para que las personas entiendan que después de una pérdida se puede vivir. Hay una vida. Hay que seguir cumpliendo con la misión que tenemos en esta tierra, ¿verdad? Porque nos vamos a ir hasta que nos toque irnos, ¿sí? Y por eso es importante que siempre cuidemos nuestra salud mental, porque la salud mental está conectada con nuestra salud física. Si yo no estoy bien en mi salud mental, no voy a estar bien en mi salud física ni en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Entonces, tratamos de ayudarles a que ellos continúen su vida sin esa persona y que vean que se puede tener una vida plena después de una pérdida. Y los digo yo como una doliente que fui. ¿A dónde habla la gente para poder, o a dónde, este programa, qué puerta tocar? Este programa está en nuestras funerarias, Capillas Memoriales y La Auxiliadora, ¿verdad? Si ustedes tienen servicios en nuestras funerarias, nos pueden buscar ahí en recepción, ¿verdad? O nos pueden escribir o llamar al número 79 27 45 36, ¿verdad? Y con mucho gusto nosotros pues les ayudamos en sus procesos de pérdidas. Ok, bueno, Capillas Memoriales o La Auxiliadora, ¿verdad? Ahí se pueden contactar y ahí les darán información sobre estos programas. Qué gusto, Sandra. Gracias por toda la información, ¿verdad? Y ojalá que hoy que estamos ¿a 3 días? Porque el sábado es el Día de los Muertos, ¿sí? A unos pocos días de esta, celebración, conmemoración, recordatorio, ¿verdad? Les sirva a muchos para la reflexión. Gracias. Con mucho gusto para servirles. Y recuerden, pues, este va a ser un día de conmemorar a aquellos que fueron en esta vida y vamos a recordar lo que nos enseñaron con mucho amor y aunque sea con dolor, ¿verdad? Okay. Pero vamos a permitirnos sentir. Gracias. Estoy para servirles con mucho cariño. Gracias. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.